Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre el tema del protesto. Este término protesto, como el nombre lo indica, consiste en hacer pública su protesta. ¿De qué la protesta? La protesta es de que el título de crédito se deshonró, es decir, hacer público que el deudor, el obligado, el librado no cumplió con la obligación de pago. Al respecto, leamos el contenido del artículo 399 del Código de Comercio. Indica lo siguiente: protesto. La presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto. El creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo si inscribe en el mismo la cláusula sin protesto, sin gastos u otra equivalente. Esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar un título, ni en su caso de dar aviso de la falta de pago a los obligados en la vía de regreso. Pero la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra del tenedor. Si a pesar de esta cláusula el tenedor levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. El autor Carlos Dávalos, en su obra Teoría General de los Títulos de Crédito, indica que el protesto es el acto de naturaleza pública que tiene por objeto comprobar fehacientemente que un título de crédito fue presentado para su aceptación o pago y no fue aceptado o no fue pagado total o parcialmente. Como vemos, el artículo 399 del Código de Comercio indica que el creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo mediante la cláusula sin protesto, sin gastos u otra equivalente. Sin embargo, esa cláusula de sin protesto no es aplicable en la vía de regreso. Es decir, se puede exonerar o dispensar de protesto al principal obligado, pero no de los demás obligados. La razón del protesto es que el girador y todos los signatarios de un título que no son los obligados principales tengan conocimiento de que el título no fue aceptado o pagado por el obligado principal, a fin de que queden advertidos de su eventual requerimiento. Por ejemplo, yo firmé o suscribí un título. Yo giré el título, yo soy el principal obligado. El título lo firmé con la cláusula sin protesto, pero después de mi firma, mi acreedor o beneficiario, que se llama Pedro, lo endosa en propiedad a favor de Juan, ya que Juan pagó el monto representado en el título. Juan se convierte en el tenedor del título y tiene derecho a cobrarlo. Luego Juan lo endosa a favor de María, ya que María pagó el monto representado en el título, o sea que María es la última tenedora del título y tiene el derecho a cobrarlo. En resumen, yo soy el principal obligado, luego vienen los endosantes, Pedro, Juan y María. María es la última tenedora y tiene derecho a cobrar. Si María cobra al principal obligado, no tiene la obligación de protestar el título, pero si María desea activar la acción cambiaria en la vía de regreso, es decir, cobrar a Juan o a Pedro, deberá realizar el acto de protesto para hacer de su conocimiento la falta de aceptación o pago. Ahora estudiemos sobre la figura del aval. El aval se refiere al compromiso o responsabilidad que adquiere un tercero de honrar la obligación de pago que representa el título de crédito. El aval constituye la manifestación de voluntad de una persona que se denomina avalista o avalador, le llaman otros autores, por medio de la cual acepta obligarse a cumplir la obligación principal representada en el título de crédito. Proyectemos el artículo 400 para su lectura. Dice así: aval. Mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan obligación de pagar dinero. Podrá prestar el aval cualquiera de los signatarios de un título de crédito o quien no haya intervenido en él. Como antecedentes del aval podemos indicar que esta figura surgió en Londres como un compromiso de pago de las letras de cambio. El aval equivale al contrato de fianza.
Un avalista es un garante de obligaciones ajenas, dado que se trata de un instrumento por el cual un tercero se compromete a cubrir el pago del crédito y sus intereses si se han pactado en el caso de que el deudor original, el avalado, no cumpliere con lo que le corresponde frente a su acreedor, beneficiario del aval. El artículo 401 del Código de Comercio establece que el aval deberá constar en el título de crédito o en hoja que a él se adhiera. El aval se hace constar con la fórmula por aval u otra equivalente y debe llevar la firma del avalista. El mismo artículo 401 establece que la sola firma puesta en el título, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá por aval. De manera que si yo firmo un título de crédito ya suscrito, se entiende que firmo en mi calidad de avalista. El artículo 402 establece que si no se indica la cantidad en el aval, se entiende que garantiza el importe total del título de crédito. El aval tiene la naturaleza jurídica de una garantía, ya que es una fórmula de la que se vale el beneficiario para asegurar un derecho en caso de incumplimiento. Leamos el artículo 403. Dice obligación del avalista. El avalista quedará obligado a pagar el título de crédito hasta el monto del aval y su obligación será válida aun cuando la del avalado sea nula por cualquier causa. Recordemos que el aval es una garantía, es decir, es de carácter accesorio que sigue la suerte de lo principal. De manera que si el aval es declarado nulo, la obligación principal subsiste. El artículo 403 nos permite establecer un aval parcial, es decir, si el título de crédito es por 100,000 quetzales, es posible que el avalista respalde o garantice la obligación por un monto de 20,000 quetzales, es decir, es un aval parcial. El avalista se constituye en un deudor solidario juntamente con el obligado principal o de la persona que avala. La persona avalada está regulada en el artículo 404. Leamos ese artículo, estamos proyectando su contenido. Dice persona avalada. En el aval se debe indicar la persona por quien se presta. A falta de indicación se entenderán garantizadas las obligaciones del signatario que libera a mayor número de obligados. Debe indicarse la persona a quien se está concediendo el aval. Recordemos que el aval constituye una garantía y por ser garantía es accesorio de la obligación principal. El aval o garantía se presta a favor de uno de los obligados. Si no especificamos en el aval a favor de quién se presta esa garantía, se presume que el aval garantiza al obligado principal. El aval es el equivalente a la figura del fiador en materia civil, es decir, el avalista opera como un deudor solidario juntamente con el obligado principal para el cumplimiento de la obligación principal en forma total o parcial, según se especifique en el aval. Veamos ahora el artículo 405, acción cambiaria. El avalista que pague adquiere los derechos derivados del título de crédito contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por virtud del título. Recordemos nuestro curso virtual de Derecho Civil 5 sobre obligaciones civiles cuando explicamos la figura del deudor solidario. En ese curso indicamos que el deudor que pague tiene el denominado derecho de repetición de conformidad con lo que establece el artículo 1358 del Código Civil. Este artículo preceptúa lo siguiente, vamos a proyectar su contenido. 1358. El pago total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de ellos corresponde en la obligación con los intereses respectivos y gastos necesarios. En materia cambiaria, si el avalista pagó la deuda que estaba a cargo del obligado principal, tiene el derecho de repetición, es decir, el derecho de accionar en contra de la persona garantizada y contra cualquier otro obligado. Veamos la figura del representado aparente. Leamos el artículo 406. Representado aparente.
el que por cualquier concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera actuado en nombre propio. Partamos de un ejemplo. Supongamos que Juan es mandatario de la entidad Netflix Sociedad Anónima. Juan, como mandatario general de esa entidad, procede a firmar un pagaré por 100,000 quetzales. Ahora bien, resulta que Juan no tenía facultades especiales en su mandato para obligar a su representada Netflix S.A. En ese caso, Juan queda obligado en forma personal como si hubiera actuado en nombre propio. Esa es la figura del representado aparente. Sigamos con la siguiente norma, el artículo 407. Vamos a leerlo. Disposiciones especiales. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la creación o transmisión del título de crédito se regirán por las disposiciones de este código, cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título. Para explicar esta norma, también partamos de un ejemplo. Juan y Pedro celebraron un contrato de compraventa de inmueble. La compraventa está regulada en el Código Civil. Derivado de ese contrato de compraventa resultó un saldo por pagar a favor del vendedor por la suma de 15,000 quetzales. Por ese saldo, el comprador firmó como obligado un pagaré por esos 15,000 quetzales. Todo lo referente al saneamiento, obligaciones del vendedor, etcétera, se rige por el Código Civil porque son obligaciones que se pueden ejercitar en forma separada del título de crédito o pagaré. Ahora bien, si por ejemplo se crea un título de crédito consistente en factura cambiaria. Recordemos que la factura cambiaria, según el artículo 591, que fue reformado por el decreto 1 del 2018 del Congreso de la República, consiste en lo siguiente. Leamos su contenido. Dice: la factura cambiaria es el título de crédito emitido en forma física o electrónica que en la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios el vendedor o prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. En otras palabras, si nosotros vendimos mercaderías a Juan, emitimos una factura cambiaria y Juan la aceptó, por medio de la cual Juan se obliga a pagar el monto de dicho título de crédito. El contrato que origina ese título de crédito es una compraventa. Todos los derechos y obligaciones derivados de la obligación de pago del precio del contrato de compraventa que generó la factura cambiaria se pueden ejercitar a través de ese título de crédito. Es decir, las acciones de cobro se ejercitan a través de la propia factura, ya que es el instrumento idóneo para ventilar dichas acciones. Hemos concluido nuestra lección de hoy. Muchas gracias.